Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2025 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana comenzó una nueva era en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la toma de protesta como presidente de la sala del magistrado Gilberto Batis García por los próximos 2 años. Le deseamos el mayor de los éxitos a este importante tribunal que le tocará calificar las elecciones intermedias de 2027. La situación que nos toca como ciudadanos es demasiado difícil y poco promisoria, ya que los canales institucionales con los que contamos simplemente no responden a nuestras requisiciones. En esas condiciones, más bien extremas, y para no caer en un pesimismo paralizante, me animaría a ofrecer, al menos, 2 consejos. Primero, no ceder a la extorsión del poder. Atenernos a la legalidad, aceptar la derrota, comportarse democráticamente, no requiere que perdamos capacidad crítica, ni mucho menos que nos dobleguemos ante los deseos de quien ha ganado. Necesitamos mantener siempre la sospecha despierta sobre todas las iniciativas de cualquier gobernante, habitualmente destinadas, antes que al interés común, a perpetuarse en el cargo. Por eso el valor de preguntar, indagar, exigir, criticar. Segundo, tener claro la dirección principal, básica, hacia donde marchamos y resistir cualquier iniciativa orientada en contrario. Necesitaremos siempre más controles y no menos. Menos discrecionalidad en quienes deciden. Más herramientas que nos aseguren la voz, la palabra, los argumentos. Democracia es mucho más que lo que tenemos. No solo el voto cada 2 años, no solo el aplauso. Estas palabras son del constitucionalista argentino Roberto Gargarella y hacen alusión a lo que sucede en su país. Este texto fue publicado esta semana y sin lugar a dudas ha levantado muchas cejas en aquel país del Cono Sur. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Este es uno de los documentos de políticas públicas más importantes de todo el país porque establece cuánto y en qué se va a gastar el dinero del gobierno federal. En esta ocasión, el presupuesto de egresos de la Federación contempla un gasto neto de 10.193.683 millones de pesos, convirtiéndolo en el más grande de la historia. Es casi 6% mayor en términos reales comparado con el de 2025. Por supuesto, como cualquier otro instrumento de deuda pública, hay aumentos y hay recortes en distintas áreas. Uno de los poderes públicos que recibió recortes fue el Poder Judicial de la Federación, por casi 16,000 millones de pesos. Hay personas que opinan que eso fue una buena idea. Esta semana, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América comenzó a discutir un caso extraordinariamente importante para México. Se trata del análisis de constitucionalidad de la acción que hizo el presidente de aquel país para aumentar los aranceles con varios países, entre ellos México. Esta decisión del presidente está fundamentada en una ley del Congreso, pero esa ley del Congreso no incluye explícitamente la palabra aranceles y la doctrina constitucional de aquel país establece que los poderes emergentes, los poderes adicionales que le dota el Congreso al presidente de los Estados Unidos tienen que ser expresos. Y eso es lo que está discutiendo la Suprema Corte de aquel país. ¿Tiene o no tiene facultades el presidente de aquel país para mover los aranceles como lo ha venido haciendo? Por supuesto, la decisión es muy importante porque si decide que no tiene facultades, algunos de esos países podrían pedir la indemnización económica de las tarifas que se le han venido cobrando durante todo este tiempo. En fin, veremos qué decide la Suprema Corte de aquel país en un contexto donde el Ejecutivo no siempre tiene la razón.
¿Recuerda usted que una de las mayores advertencias que hacían los expertos nacionales e internacionales respecto a la reforma judicial del año pasado es que la existencia de un tribunal de disciplina judicial podría hacer que los jueces perdieran su independencia por temor a sanciones? Bueno, este tribunal ya emitió su primer sanción. La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a un juez de distrito en Colima por incurrir en faltas graves en la administración de justicia, tras comprobarse desvíos reiterados de legalidad en la reducción de penas en diversos procedimientos abreviados. Esta es la primera resolución emitida por la Comisión que reafirma su compromiso con la legalidad, la objetividad y el respeto al debido proceso, así como la política de cero tolerancia frente a conductas contrarias a la ética judicial. La pregunta importante es, ¿estas resoluciones de este juez caían dentro de la esfera de la interpretación judicial, lo que distingue a un buen juez de un excelente juez? ¿O en realidad eran decisiones francamente contrarias a la ley y que deberían de ser sancionadas por el Tribunal de Disciplina? ¿Qué van a leer el resto de los jueces y magistrados en esta suspensión? ¿Un acto probo de legalidad o un mensaje? Y dándole seguimiento a los efectos de la reforma judicial, sus aciertos y sus errores, esta semana se dio la primera renuncia de un juzgador electo popularmente. A 2 meses de haber asumido el cargo, el juzgador federal Adrián Guadalupe Aguirre Hernández decidió que ese empleo no era para él y renunció. ¿Es esto un éxito de la reforma judicial o es demasiado pronto para tomar una decisión? El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México debido, dice el gobierno de Perú, a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de aquel país. Pero la cosa no terminó ahí. El Congreso de Perú decidió declarar como persona non grata a la presidenta de México. Aparentemente van a pasar muchos años antes de que Perú y México puedan restablecer sus relaciones diplomáticas. Por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se quedó callada y expresó que no comparte la opinión de Perú y que México actuó de acuerdo a los tratados internacionales y en el ejercicio de su soberanía. Y probablemente tenga razón. Lo cierto es que aquí nadie podría decir que la diplomacia imperó. Esta semana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo el foro El futuro de la justicia, independencia judicial en México y su entorno regional, lo cual permitió que distintas personas académicas de Latinoamérica discutieran ideas y, por supuesto, compararan notas respecto a los retos que los poderes judiciales de cada uno de los países participantes han enfrentado y enfrentarán. También sirvió de marco para que personas exjuzgadoras, como el caso de la exministra Norma Piña, pudieran participar como ponentes y pudieran expresar sus puntos de vista. El auditorio reconoció con un fuerte aplauso a las 2 personas ministras, o mejor dicho, exministras, que participaron en este importante foro. Es bueno que la academia pueda ir recopilando distintas notas porque la construcción de la independencia judicial es una tarea permanente. Y una buena noticia para las y los alumnos de Derecho del ITAM. A partir de enero del próximo año se incorpora como profesor de tiempo completo el exministro Javier Lainez, quien sin lugar a dudas tiene una amplia experiencia en Derecho Administrativo y Amparo, materias que dará en esa casa de estudios. Enhorabuena para el ITAM y, por supuesto, para el ministro Javier Lainez, quien podrá seguir aportando a la cultura jurídica de este país. Esta semana, el segundo vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Diego Sierra, y el integrante del consejo directivo de este mismo colegio, Gustavo Santillana, participaron en el evento anual de la Asociación Internacional de Barras, una agrupación que junta para discutir a barras de abogados de todo el planeta. Por supuesto, es un gran evento para estrechar vínculos internacionales, ejercer la diplomacia entre abogados y, por supuesto, hacer crecer la academia y las ideas para la defensa de la abogacía, que en todas partes del planeta siempre está siendo amenazada.
Enhorabuena por los integrantes de este colegio que representaron muy altamente a la barra mexicana Colegio de Abogados. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.